Sí, señor. Bien, buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Como habíamos quedado de transmitir hasta ahora una palabra para la iglesia y a través de Facebook y no en Zoom como lo habíamos pensado primero, porque queremos que de esta manera se pueda difundir más aquello que queremos compartir. Creo que por las causas que todos conocemos en este momento en nuestra nación, todos deben estar en su hogar. Así que bueno, quiero compartirles algo que así como en los días que tenemos reunión en la iglesia, también buscando al Señor para tener una palabra que dé alimento espiritual a la iglesia y de alguna manera un mensaje que pueda llevar paz y tranquilidad al corazón en estos tiempos que se están viviendo, que son difíciles. Entonces, si tienen por allí o vayan agenciándose la Biblia para poder leer en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3. Voy a leer allí algo de Pablo y vamos a tocar un poco el tema de todas estas cosas que están sucediendo en este momento. Me gustaría leer con ustedes a partir del versículo 4, donde Pablo da un testimonio personal acerca de su cambio de vida y de perspectiva respecto a Dios y a su vida pasada. Entonces él dice en el versículo 4 del capítulo 3 de Filipenses: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Entonces Pablo en el versículo 5 expone su vida antigua y su conocimiento espiritual. En el versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. O sea que él consideraba que se puede tener una fe y se puede considerar justo de acuerdo a nuestra propia perspectiva, pero Pablo dice: yo he perdido esa perspectiva y ahora quiero verme en Cristo sin tener en cuenta mi perspectiva pasada como una nueva criatura y pudiendo entender que hay cosas que debo alcanzar en Cristo. Y entonces desde ese punto de vista él sigue diciendo: a fin de conocerle, él quiere conocer más de Dios, y al poder de la resurrección y a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces él aquí da testimonio de que está creyendo, de que su fe en Dios lo llevará, o lo llevó a creer en la resurrección y que hay resurrección. En el versículo 12, él dice algo interesante. Él dice: no es que pretenda haberlo alcanzado, no es que crea que ya soy perfecto, sino que prosigo para ver si logro aquello para lo cual fui también asido por Jesús. O sea, tomado por Dios para hacer algo. Y él dice: Dios me tomó para hacer algo conmigo, yo quiero ahora tomar de Dios lo que Él tiene para mí. Dice el versículo 13: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego dice: así que los que somos perfectos, y la palabra perfecto aquí no está indicando perfección según nuestra perspectiva humana, sino que la palabra perfecto se puede traducir perfectamente como maduro, la madurez. Dice: a todos los que somos maduros, dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también lo revelará Dios. Dice: pero aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. En estos días podemos ver que mucho de lo que son prácticas cotidianas del mundo entero han sido abandonadas. Hoy día grandes obras humanas están totalmente desiertas y paralizadas. A partir de que las ciudades, completas ciudades, están paralizadas, también están paralizados grandes estadios, lugares muy suntuosos, obras muy caras,
en cuanto a lo humano y al costo monetario real, todo eso está paralizado. Todo lo que para algunos era la confianza, otros era el llenar de alguna manera la satisfacción de su alma, poder ir a un lugar, escuchar un concierto, poder ir a un partido de fútbol, poder ver un artista, diferentes cosas. Pero Pablo ve su vida pasada, antes de conocer a Cristo de manera real, como él llegó a conocerlo. Pablo ve su vida anterior como una vida en la cual él estuvo dispuesto a desecharla. Él dice, todas las cosas que para mí eran ganancia ahora son basura. Entonces, el mundo hoy está asistiendo a lo que es la caída de estructuras, ¿sí? Las estructuras que el mundo tiene como para entender lo espiritual, para satisfacer su ego, su alma. Todas esas estructuras están cayendo, y claro, todo es sacudido, ¿no? incluyendo la iglesia, porque la iglesia también muchas veces deja que se formen estructuras en cuanto a la palabra, en cuanto al conocimiento de Dios. La iglesia también a veces dejamos que se formen estructuras que en este tiempo y a raíz de todas las cosas que están pasando, están cayendo y Dios nos está enseñando una nueva manera de hacer iglesia. Dios nos está mostrando, no es necesario que estén en el templo cada vez que se reúnen para adorarme, me pueden adorar en el hogar. Dios nos está enseñando o reenseñando a reestructurar, por ejemplo, el altar familiar. Está cayendo lo que yo le llamo la religiosidad. La religiosidad en la iglesia es una fortaleza muy grande que crea una estructura muy rígida y que cuando es tocada, esa religiosidad que hay a veces en las personas reacciona, llega a enojarse y a veces hasta abandonar el camino o abandonar una iglesia. Pero en este tiempo Dios nos está enseñando una nueva manera de relacionarnos con Él. Y este último tiempo nos hemos dado cuenta que en la iglesia Dios ha venido trayéndonos palabras donde como que venía preparándonos para esto. Y por ejemplo, hay un versículo en el capítulo 3 de Apocalipsis, que hace poco lo remarcábamos en la iglesia, y que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. Entonces, cuando Dios prueba toda la tierra, está probando también a la iglesia. Pero a la iglesia la capacidad que Dios le da, diferente a lo que no tienen otros, es la capacidad de entender el tiempo, de entender lo que está pasando. Y yo puedo decir con tranquilidad en mi corazón que Dios está en control de todas las cosas, a pesar de todo lo que está pasando, porque Dios está usando esto que está sucediendo en el globo para tocar las estructuras, para sacudir, para que todo aquello que en verdad no tiene valor, como dice Pablo, todo lo que para mí era ganancia, ahora para mí es pérdida. Y él va más allá, él dice, yo lo tengo por basura. Pensando en esto, yo estaba tomando algunos datos históricos. Por ejemplo, hay una frase que usamos a veces, la frase de quemar las naves. Y buscando el significado de esta frase, que es lo que Pablo hizo, hay dos eventos que le dan nacimiento a esta frase. Uno es la conquista de México de parte de Hernán Cortés. Cuando él va entrando a la conquista de México, se dice, no hay documentación cierta de esto, pero se dice que él, intentando que sus soldados no desertaran y volvieran a las naves, después que desembarcó, las destruyó. Se dice, es un dato que no está fehacientemente afirmado, pero sí hay un dato mucho más atrás. 3 siglos antes de la venida de Jesús, Alejandro Magno hace algo parecido, y cuando él entra y se enfrenta a las costas de Fenicia, también sucede que cuando él desciende con su ejército, que ya estaba muy cansado de muchas batallas, de mucha lucha, van a enfrentar un ejército que es 3 veces mayor que él tiene. Entonces él sí se cree que esto históricamente sucedió en verdad,
él manda destruir las naves para que sus soldados no se vuelvan, y él les hace una arenga en la cual los motiva para que peleen, y les dice, si hemos de volver a nuestra tierra lo tendremos que hacer en las naves enemigas. Así que no había otra de que había que conquistar. En cierto modo, esto es un dato histórico, pero Pablo dice hacer algo en lo cual, si ustedes terminan de leer el capítulo 3 de Filipenses, van a ver que él dice que lo imitemos. Porque Pablo, ¿qué hizo? Pablo quemó las naves. Pablo dijo, todo lo que era ganancia para mí, todo lo que yo consideraba de valor, todo lo que a mí me daba el tener un estatus y una fe, entre comillas, todo eso lo he desechado. Dice, porque ahora quiero de verdad conocer a Cristo y en Cristo ser justificado delante de Dios. Entonces, este tiempo yo creo que está pasándonos, o Dios quiere que nos pase, lo que le pasó a Pablo en algún momento, donde él dice, yo no tengo ahora valores que me retengan en mi fe anterior, a pesar de que si yo expusiera esos valores, son mayores que los que tienen muchos. Y entonces él dice, yo ahora entiendo que hay algo más excelente. Entonces él dice, yo no creo haberlo alcanzado, no pretendo haberlo alcanzado, dice él, pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta. Él entiende que hay una meta que él todavía no alcanzó. Cuando uno ve el crecimiento espiritual, la madurez espiritual de Pablo, el gran apóstol y misionero que viajó por todo el mundo conocido de la época, conquistando a ese mundo para Cristo, uno dice, ¿cómo es que este hombre en su tamaño espiritual considera que aún no llegó a la meta? Y yo creo que eso es un poco lo que Dios quiere que hagamos, que nosotros entiendamos que no hemos alcanzado nada, que es necesario ver delante de nosotros una meta que Dios ha puesto, ver que la única justicia que Dios acepta es la que podemos exponer a través de Cristo y decirle al Padre, Señor, yo confío en tu Hijo, en su sacrificio por mí, y vengo a ti sin méritos personales, no puedo exponer mi sabiduría, no puedo exponer mi prudencia, solo puedo exponer mi fe, solo puedo exponer mi confianza en Cristo. Y trasladar ese conocimiento o ese acercamiento que Dios quiere que tengamos con Él a nuestro hogar. Yo les compartía hoy de mañana en el devocional que ahora se van a ver surgir ministerios que están escondidos en el corazón, que Dios no tiene que ponerlos nuevos, están ahí, tenemos que cultivarlos y hacerlos aflorar, y van a surgir los profetas del hogar, van a surgir los sacerdotes del hogar, van a surgir los pastores de la casa, que van a reunir a la familia y van a tener una palabra para darles, porque previo a eso estuvieron leyendo, estuvieron orando, estuvieron meditando en la palabra de Dios, porque se dieron cuenta que muchas estructuras que tenían se cayeron, que ya no está la comodidad de ir a la iglesia y el pastor tiene una palabra para nosotros. Yo ahora tengo una palabra para la familia. Y Pablo dice que debemos ir buscar sentir la misma cosa. Dice, porque si sentimos otra cosa tendremos que esperar una revelación aparentemente diferente, pero en lo que sentimos sigamos una misma regla, dice Pablo. Entonces, hasta aquí yo creo que muchos de nosotros, la mayoría de los que me están viendo, hemos aprendido bastante. Ahora, todo eso está ahí en un depósito que ahora va a salir a luz, porque las estructuras que teníamos se han ido cayendo. Hemos tenido que enfrentar un nuevo modo de buscar a Dios, de buscar su palabra, de creer, de memorizar. Y estas son cosas que hemos venido hablando y hoy nos damos cuenta que Dios nos venía preparando. Dios venía preparándonos a tener prácticas, por ejemplo, de disponer nuestro corazón para guardar su palabra. ¿Recuerdan esas frases que decíamos juntos antes de comenzar la palabra? Guardaré en mi corazón, para que luego hable mi boca. Y ahora es el tiempo en que lo que está guardado, la boca lo hable. Y de pronto pensábamos que era referente a lo que hablemos a otras personas, pero hoy nos podemos dar cuenta que incluso tiene que ver con lo que nos hablamos a nosotros mismos, les hablamos a nuestra familia. Entonces, yo creo que es un tiempo en que
Dios está en esto. Dios está permitiendo que las estructuras humanas caigan. Dios está sacudiendo al mundo, por ende sacudiendo a la iglesia, pero la palabra nos enseña que las pruebas de nuestra fe son las que van a hacer que la fe, justamente en la prueba, salga aprobada y mucho más valiosa, mucho más poderosa. Miren, hay algo que quiero compartir con ustedes, anótenselo, piénsenlo y luego léanlo en casa. Y si quieren ver la perspectiva de lo que está pasando en este momento en el mundo, lo van a leer en Isaías capítulo 24, donde Dios dice que todo lo que era humano, todo lo que se levantaba como conocimiento, todo lo que se buscaba como esparcimiento y alimento del alma, se cayó. En el capítulo 24 de Isaías van a encontrar lo que hoy día está pasando. Por tanto, terminando un poco este mensaje, que hoy quizás sea un poco más breve, no hay mucha práctica en mí en hacer estas cosas y transmitir un mensaje a través de un video, pero terminando un poco con esto, yo quiero compartirles algo que estuve escribiendo para luego traer la palabra. Entonces yo decía, están cayendo las estructuras eclesiásticas, está cayendo la religiosidad, está cayendo la confianza en nuestra propia prudencia y está cayendo la sabiduría humana. Pablo se encargaba de remarcar a cada lugar que llegaba que él venía con palabras que no eran de humana sabiduría, sino con las palabras del Espíritu de Dios, con las palabras de Dios. Y él decía, estas palabras no son palabrería humana, sino que tienen el poder de Dios. Y mediante esa palabra, él declaraba que Dios, aún mediante esa palabra que tenía el poder de Dios, podían suceder milagros. Entonces, tenemos que entender esto para ir cerrando. En Primera de Corintios, quiero leerles allí algo para cerrar un poco, redondear un poco la idea de lo que venimos hablando. Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, la obra de cada uno será probada por el fuego, es lo que está pasando ahora. Dice, porque el día declarará pues, y por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será, de cada cual sea, el fuego la probará. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Dios lo que está haciendo con la iglesia en este momento es sacudir para que todo aquello que no es estructura que Él quiere que sea edificio de Él, caiga. Y no hay que tener miedo ni temor en esto, sino hay que decirle, Señor, yo ahora quiero ser edificado, quiero crecer, quiero madurar en tu palabra. Y Pablo dice que nosotros somos edificio de Dios y que aquellos que nos dan la palabra, como él decía, yo puedo edificar, pero no puedo cambiar el fundamento. El fundamento es Cristo. No hay otra cosa que podamos poner como fundamento. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, tiene que llevar el sello de Jesús, tiene que llevar el sello del Señor. Desde Él todas las cosas crecen. En Él todas las cosas crecen y se fortalecen. Hay un pasaje en que Jesús dice de esto mismo, habla de esto mismo, y Él dice, cuando edificamos la casa, debemos edificarla sobre la roca firme de la palabra. Y hay algo allí en el pasaje en que Él habla de la edificación de la casa, y Él dice, la casa será sacudida. Y no dice que la casa porque esté sobre la roca no será sacudida, pero sí dice que la casa porque está sobre la roca soportará el sacudimiento, soportará la lluvia, soportará las aguas impetuosas, la casa quedará firme
si está fundada en la roca. Ahora, miren, hasta es un beneficio que en la prueba cosas que no están bien caigan, cosas que no están bien se derrumben, porque así, si es necesario volver a comenzar a edificar, lo haremos. Si es necesario lo que está firme, fortalecerlo, lo haremos también. Pero sabiendo que el propósito es lo que dice Pablo, hay una meta que va más allá, que es la meta que el Señor se propuso al salvarnos. Yo no quisiera terminar este tiempo sin orar, una pequeña oración en la cual quiero unirme, porque la Biblia dice, y lo hemos predicado también en este último tiempo, que si dos nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que le pidamos al Padre, el Padre nos oye y ha de contestarnos. Entonces, yo no puedo conocer todas sus peticiones, pero puedo unirme con usted a la petición que usted tenga, a la necesidad que usted tenga. Como hemos dicho también, nos estamos comunicando con cada hermano en particular, sabiendo especialmente aquellos que pueden estar en una situación vulnerable, tratando de que estén atendidos. Le hemos dado gracias a Dios porque algunos que pensábamos que podían estar en estos tiempos un poco complicados, hemos visto que la mano de Dios los ha sostenido, y eso también nos muestra los milagros que Dios hace con su iglesia. En los tiempos difíciles, cuando Dios se muestra a aquellos que confían en Él. Y hemos estado hablando acerca de orar y de ponernos de acuerdo, pero aún así quiero decirles que nuestros WhatsApp están abiertos a que de forma privada nos envíen sus peticiones de oración. No tenemos por qué dejar de hacer ninguna de las cosas que hacemos cuando nos reunimos como iglesia. Quizás hasta logremos por este medio de reunir más personas de lo que lo hacemos habitualmente los días miércoles. Pero nos está faltando algo, póngalo en su casa, que es la alabanza, y pueda cantar con aquellas canciones que usted puede poner en su teléfono, en su equipo de música. Pero para el sábado quizás hagamos esto mismo de hoy, pero tengamos algo previo de alabanza, alguna canción. Pero no tenemos por qué dejar de hacer estas cosas que haríamos normalmente en la iglesia, hagámoslas en el hogar. Poder cantar, poder orar, meditar, pensar en este tiempo en que vamos a tener más tiempo en el hogar, va a haber menos tiempo de esparcimiento porque hay cosas que ya no tenemos en la televisión, otras que sí, pero bueno, no va a llenar eso nuestros vacíos, ni va a edificar nada. Lo único que nos va a edificar es la palabra y lo que esté sobre el fundamento cristiano. Entonces, utilice el tiempo que Dios nos da, porque este es un tiempo que nos da Dios, un tiempo especial, un tiempo distinto. Utilicémoslo para buscarlo a Él, para estar más en comunión y en contacto con Él, para darle a Dios la oportunidad de hablarnos, de guiarnos, también acerquémonos a Él teniendo arrepentimiento. Miren, yo les quiero compartir que nosotros también hemos tratado de reedificar un poco el altar familiar, y hay algo que quizá algunos de ustedes tienen. Yo les voy a mostrar este libro, que es un libro que hace ya un tiempo se repartió para comenzar un tipo de evangelismo persona a persona. Pero si usted no tiene un libro de devocionales, tiene los devocionales que cada mañana le enviamos, tiene los versículos, puede leer los versículos y leer el contexto, puede meditar en esas cosas, y respecto a esas cosas, orar. Tratamos también en los devocionales, aunque sean muy breves, de poner allí algunas palabras de reflexión para dar un puntapié inicial a lo que puede ser una oración o una meditación en la palabra de Dios. Pero ayer veíamos en una de estas páginas de devocional que al acercarnos a Dios deben haber por lo menos 5 cosas que tienen que estar en ese acercamiento a Dios. Y veíamos que tiene que haber en nuestro acercamiento al Señor adoración, adorarle, decirle a Él que le amamos, que le admiramos, que estamos agradecidos, adorarlo. Debe haber confesión, y allí también exponerle en nuestras vidas. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, así que debemos acercarnos a Dios y confesarle a Él nuestros pecados también, nuestras debilidades, aquellas cosas en las que nos cuesta a veces levantarnos. Debe haber gratitud, ser agradecidos con Dios por todas las cosas. Debe haber intercesión, también debemos usar el tiempo para orar por otros, para pedirle a Dios por nuestra familia, y debe haber también
petición. La petición es el clamor personal. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Ya no estoy intercediendo, pero le estoy pidiendo por mi propia persona. Y entonces son algunas cositas, algunos detalles que necesitamos a veces tener. Pero yo creo que este tiempo será un tiempo de crecimiento. Será un tiempo donde tendrán la oportunidad de decir, bueno, vamos juntos a leer la Biblia. Las primeras veces va a costar, a veces cuesta reunir a aquellos con los que no tenemos la costumbre de compartir unos minutos, pero por lo menos tener una lectura bíblica, comenzar por eso, pero seguramente vendrá, el Espíritu Santo va a estar ahí, el Espíritu Santo va a dar crecimiento espiritual. Yo confío en que pasado este tiempo, cuando retomemos nuestras reuniones de iglesia, voy a encontrar una iglesia crecida, fortalecida, una iglesia madura, una iglesia que ha dejado surgir dones y talentos que Dios ha puesto en cada corazón. Quiero orar con ustedes, especialmente por las familias. Oraríamos por todo lo que está pasando y para que todo esto termine pronto, pero quiero especialmente orar por las familias y pedirle a Dios que supla en estos tiempos la necesidad de cada uno, como lo está haciendo hasta ahora, y confiamos que lo seguirá haciendo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Puede ser que no entiendamos del todo lo que está sucediendo en estas dificultades que está enfrentando el mundo entero, pero tu palabra nos promete que en la dificultad y en la tormenta tú eres nuestro castillo, nuestra fortaleza, eres nuestro amparo. Por tanto, Padre, confiamos en ti, esperamos en tu misericordia. Te pedimos, Dios, que suplas y que nos des estrategias para conseguir los medios suficientes, necesarios, para mantener atendidas nuestras familias. Señor, ayúdanos en todas aquellas cosas en que somos débiles. Fortalécenos en este tiempo y permite, mediante el Espíritu Santo, que surja de nosotros todo aquello que hemos atesorado para poder compartirlo con nuestra familia y con todo aquel que tengamos cerca y con todo aquel que tengamos la oportunidad de leer la Biblia, de compartir la palabra. Señor, yo te pido por cada uno de los que me está viendo, te pido que extiendas tu mano sobre ellos, que consideren este tiempo un tiempo de contacto con tu palabra y contigo, que puedan recibir, Señor, esa necesidad que hay en sus vidas. Oro ahora, Padre, por los enfermos, y conozco y he visto tus milagros, por eso oro, Señor, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, ahora extiende tu mano, y donde hay enfermedad, venga sanidad, según tu promesa. Señor, donde hay tristeza o amargura, tu Espíritu Santo pueda poner gozo. Donde hay inquietud y desasosiego, donde no se puede entender toda esta situación, venga tu paz. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todas las cosas. Que Dios los bendiga. Estamos a sus órdenes. Y como les dije hoy, a través del WhatsApp nos pueden enviar sus peticiones de oración. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.